Vamos a iniciar entonces la sesión de esta tarde y como siempre vamos a tratar de proyectar aquí en pantalla los contenidos que se han publicado durante la presente semana con la intención de hacer un pequeño repaso de ellos. Déjenme hacer un pequeño ajuste aquí. Am, para, vamos a ver. Aquí creo que está mejor la cosa. Ahora sí. Bien, les decía que vamos a presentar aquí en pantalla los contenidos que se han publicado, nomás para que ustedes pues tengan, digamos, ese repaso, ¿no? Otra vez, la idea sería que estos contenidos sean estudiados de manera individual en aquellos espacios físicos que ustedes han diseñado precisamente para ello, ¿verdad? Y ah, y de esa manera poder aprender de manera independiente del docente y de manera autónoma, que es como un ideal que se espera lograr a partir de la motivación intrínseca que ustedes puedan tener. Entonces, en esta semana, que es la semana 9, aquí en el módulo correspondiente se ha colocado, obviamente, los vínculos o enlaces para que ustedes puedan navegar a través de las distintas actividades de aprendizaje. El tema de esta semana es el modo de proceder y la sentencia de casación. Ah, Prácticamente estaríamos concluyendo lo relacionado con este recurso de casación y es de la mayor importancia que nosotros podamos leer tanto en el Código Procesal Civil y Mercantil como en cualquier otra obra que comente o explique esas disposiciones, especialmente aquellas que no logremos entender de entrada. Recuerden que a veces uno se topa con algunos términos, con algunos conceptos que requieren alguna especie de explicación para poder captar de manera completa su significado, su alcance, su contenido. Entonces, yo les reitero o les vuelvo a pedir que lean. Y el otro recurso que es, pero de lo más valioso, especialmente en materia de este recurso de casación, especialmente, son las resoluciones de la sala. Cuando nosotros leemos, por muy sencilla que resulte, o por muy, ¿cuál es la palabra?, desfavorable que resulte a los intereses del impetrante, pero nosotros podemos, ¿por qué no?, aprender de las falencias, de las equivocaciones, de los hierros o errores que haya cometido algún colega, ¿no? Que ha presentado algún recurso y que lo ha hecho tal vez de una manera imperfecta, de tal suerte que o se declaró inadmisible o se declaró improcedente o en su momento, al final del análisis, pues pudo haber sido desestimado. Entonces la sala normalmente explican las razones por las cuales están declarando inadmisible, improcedente o desestimando el recurso, y en el análisis de esas razones, y si nosotros nos echamos a la bolsa, como se suele decir, esa información, ese conocimiento, podemos en su momento, cuando nos toque a nosotros preparar un recurso de estos, ser más eficaces y más efectivos. Como les he dicho en otras ocasiones, como abogados a veces saltamos de contento con tan solo el hecho de que nos admitan el recurso, que lo admitan a trámite. Ya no digamos que le den al lugar, ¿verdad? Entonces uno de alguna manera siente
Y es que miren, recuerden las finalidades del recurso de casación, que no únicamente se limita al jus litigatoris o al derecho o el interés de los litigantes para que sus fallos adversos sean revocados, corregidos. Le escucho, dígame. Hola, hola, le escucho. Bueno, les decía que no únicamente se tutela con el recurso de casación el interés particular del impetrante, aunque ese es en el fondo lo que se desea, ¿no? La intención o propósito primero y último del recurso es ese, ¿no? Tratar de obtener una resolución que resulte favorable, ya que la casación parte de una resolución que ha sido adversa o contraria a los intereses del litigante. Entonces, lo que va buscando, pero colateralmente, ¿por qué no decirlo? Colateralmente hay otros objetivos o finalidades del recurso de casación que ya no le interesan únicamente al impetrante, sino que le interesan a toda la sociedad, a toda la comunidad jurídica, a todas las personas que habitan en el territorio de la República, y es precisamente el jus constitutionis, es decir, la defensa de la legalidad, la defensa del derecho, la defensa y protección de la ley, a la uniformidad en la jurisprudencia para lograr la igualdad de las personas ante la justicia, ante los juzgados, ante los tribunales, para lograr, ¿por qué no?, como lo dice el mismo código, la seguridad y la certidumbre jurídica. Es decir, ese es un fin noble. Entonces, cuando uno de alguna manera siente que una norma o una doctrina legal ha sido infringida, entonces, y uno puede poner, ¿por qué no?, un aporte, ¿no?, al derecho, a la jurisprudencia, a la doctrina. Entonces, de alguna manera, pues uno también está colaborando, ¿no? Está haciendo su aporte. Y eso también genera un nivel de satisfacción. Um, por ahí alguien como que quería hacer alguna pregunta, pero no sé qué pasó. Tal vez lo que me quería decir es, Lick, me estoy desconectando. Bien, sí, le escucho. Bueno, ah, vamos entonces a continuar con esta revisión. Les repito, en la semana 9, el tema que nos interesa es el modo de proceder y la sentencia de casación. Y en las indicaciones se dice, esta semana concluiremos el estudio del recurso de casación, aprendiendo el modo de proceder, es decir, la manera en que se tramita este recurso y lo relativo a la sentencia que pronuncia la Sala de lo Civil. Y como siempre, debes analizar las preguntas que aparecen en el desarrollo de contenidos, que son como una guía de lectura y estudio de los materiales complementarios, con énfasis en el código comentado. Esas preguntas han sido preparadas a partir de las explicaciones que aparecen en el código comentado, y si ustedes tratan de darle respuesta a esas preguntas, les va a servir como una guía para poder estudiar esos contenidos que nos dejan pues mucha enseñanza. La videoconferencia en la que nos encontramos ahorita es una herramienta adicional, es como una forma de consolidar el aprendizaje que ustedes han adquirido en sus espacios individuales, y la idea es que ustedes puedan en esta sesión formular cualquier pregunta que tengan en relación con los contenidos temáticos que se han compartido. La idea, otra vez, es llegar con el material ya leído y preguntas y comentarios pertinentes para poder obtener el mayor provecho de esta herramienta. Recuerden y ténganlo presente, no solo para esta asignatura, sino para todas las que han inscrito y las que van a inscribir todavía, si es que aún les falta. Y es que uno no puede enseñar, o sea, la idea no es que a ustedes se les enseñe, ¿verdad? Sino que ustedes aprendan.
Y la ventaja es de que ese aprendizaje perfectamente lo pueden hacer de manera autónoma e independiente. Deben también, ¿por qué no?, analizar con frecuencia su progreso, la manera en que van mejorando. Hay que hacer reflexión, preguntas de metacognición, tratando de descubrir y tratar de pues, reflexionar, ¿no?, en cuanto a cómo estamos interviniendo en este proceso. Ah, dice aquí que en esta semana no vamos a tener una actividad evaluada sumativamente, ya que si bien es cierto, se está colocando una actividad en la plataforma, su elaboración es optativa. Entonces, se le recomienda hacerla, pero no tiene un carácter vinculante. Es decir, se trata, creo, de las mismas preguntas que aparecen en el desarrollo de los contenidos para que ustedes los puedan como quien dice, completar esas preguntas. Es obviamente pues un cuestionario que la idea es que ustedes lo puedan resolver no pensando en una nota, sino pensando más bien en aprender. Incluso lo pueden hacer cuantas veces lo deseen, ya que no tiene límite de tiempo ni tampoco una cantidad de intentos, y cada vez le van a salir preguntas diferentes. Es decir, la idea es mezclar muchas preguntas de tal manera que las vayan contestando poco a poco. Ah, miren, yo no sé cuántos de ustedes han comenzado a leer esta tesis, pero en mi humilde opinión es una tesis magistral. Es decir, este chamaco, graduado hace 11 años, y creo que es un funcionario, porque creo que trabaja como secretario en una cámara, no estoy muy seguro de ello, pero ese chamaco ha hecho un buen trabajo con esta tesis. Y yo les recomiendo encarecidamente, si a usted le interesa el derecho civil y mercantil, si usted quiere ser un abogado, digamos, eficaz, ¿no?, efectivo en materia de recursos y especialmente el recurso de casación, lea esta tesis. Esta tesis está muy, pero muy bien hecha. Esa sería quizás la palabra que mejor defina este trabajo. Una tesis, repito, muy bien hecha. En cuanto a los contenidos, pues igual, ¿no? Ahí hay algunos contenidos que se han preparado. Bien, ¿alguna pregunta? Jóvenes aún, jóvenes aún. Antes de que me pregunten por las notas, les voy a decir dos cosas. Primero, no las tengo listas. Y segundo, no se preocupen. No se preocupen. Yo nunca he tenido, digamos, como la intención de que usted repruebe o salga mal. Pero sí tratar de ser un poco justo, ¿no?, en cuanto a la medición de ese progreso, de ese aprendizaje que usted ha tenido y de ese esfuerzo. Se puede notar fácilmente cuando se le ha puesto empeño y cuando no. Aún las listas mismas de asistencia denotan el interés que una persona pueda tener, y no hay excusa, pues, porque ustedes han iniciado un proceso con un compromiso de cumplir por lo menos cierto porcentaje, y hay quienes están muy por debajo de ese porcentaje. Entonces, pero no se preocupen, no se preocupen. Este fin de semana estuve muy ocupado con una asignación, por cierto, de la misma decanatura, eh, y honestamente no me quedó chance de terminar. Pero ya en los próximos días estarán listas. Bien, vamos a comentar un poco código. Vamos a leer un poco código. Me interesa que leamos código y nos vamos a remitir precisamente digamos, a los artículos que nos corresponde dentro de esta semana. Y si nos queda tiempo, vamos a ver si podemos analizar algunas resoluciones de la sala en relación con el recurso de casación. Ya ustedes han trabajado y espero que esa actividad les haya servido mucho para aprender en cuanto a las causas por las cuales los recursos son rechazados sin límite. Les pedía yo que buscaran
al menos 5 sentencias y que las comentaran, en las cuales se ha rechazado de entrada un recurso para que ustedes traten de extraer esas causas, esas razones por las cuales no tuvo éxito el recurso y que ustedes en su momento las puedan evitar. Es decir, que no cometan esos mismos errores. Pues de esas sentencias es que yo quiero que comentemos unas 2 o 3 y también otras que sí resuelven el fondo del asunto, pero que igual incluyen un aspecto en el cual si el abogado hubiera sido un poco más diestro, un poco más experto, a lo mejor hubiera podido lograr su objetivo. Paola, le escucho. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Sí, no sé. Ay, permítame. Le escuchamos bien. Ay, disculpe. No tenga pena. Sí, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Vaya, yo quería hacer una propuesta y es que no sé si podemos hacer una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada en base al examen. No sé si podemos resolver el examen que hicimos ayer y así nos ayuda también a nosotros como una retroalimentación del contenido y para aclarar dudas sobre algunas respuestas, pero no sé qué opinan los demás compañeros. Vaya, yo creo que está bien la idea. Lo único es que siempre es bueno ser como un poco más puntual, por lo menos en mi opinión, porque vaya, si imagino que algunas preguntas a lo mejor no tenían un nivel de dificultad mm, como otras, ¿verdad? Entonces, tal vez sea mejor, Paola, si usted, digamos, elige de entre las preguntas aquellas que definitivamente representaron una dificultad o que contienen alguna duda o inquietud, y tal vez de manera un poco más puntual podamos hacer referencia a ellas porque en principio creo que no le salieron las mismas preguntas a todos tampoco, porque casi siempre lo que yo hago es que genero un banco de preguntas y algunas preguntas aparecen a unas personas y a otras les aparecen preguntas diferentes. Pero mi propuesta Es, o contrapropuesta sería esa. Si específicamente hay alguna pregunta en particular, podríamos hacer referencia a ella de manera puntual y resolver cualquier inquietud específica que haya en relación con una pregunta. sí, yo tengo dos preguntas concretas. La ¿Ok? primera es que me generó un poco de incertidumbre, o no sé si es por el tiempo, pero no comprendí muy bien cuál es la diferencia entre jurisprudencia, doctrina legal y precedente judicial. ¿Ok? Y la otra pregunta era una pregunta que a eso sí le tomé foto, que decía sobre las normas generales. Y ¿Ok? dice, ¿qué ha dicho la Sala de lo Civil en cuanto a la infracción de normas generales que contienen conceptos también generales? ¿Ok? Y, ¿Ok? ajá, solo de eso me acuerdo ahorita, pero quizás en lo que esté resolviendo busco las Vaya. otras fotos. No, mire, en lo que estoy resolviendo, mejor escuche. Es decir, en lo que estoy tratando de explicar la respuesta, mejor deje a un ladito, digamos, la búsqueda para que pueda poner, digamos, un poquito de atención. Vaya, mire, supongamos que se presenta ante la sala un caso innovador, eh, totalmente novedoso, nuevo, ya sea porque los hechos sobre los cuales se basa la pretensión son, digamos, de reciente aparición, o porque, a pesar de ser de antaño, pues nunca habían sido sometidos a la consideración de la sala, y nos encontramos con una primera, llamémosle así, con una primera sentencia relacionada con el asunto. Una primera sentencia. Ok, antes de ella, como el caso es novedoso, es innovador, es nuevo, no había nada parecido antes, pues obviamente antes de ella no había ni jurisprudencia, ni mucho menos doctrina legal, ni tampoco precedente. Ok, supongamos que a los 2, 3 años surge un caso similar, un caso parecido,
un caso cuyo sustrato fáctico es muy, pero muy análogo al anterior. Ok, en ese caso, digámoslo así, se podría perfectamente resolver este segundo caso con base a las mismas normas, a la misma interpretación, argumentación y fundamentación contenida en el precedente. Le vamos a llamar precedente, es decir, una resolución judicial previa y que resuelve un caso análogo, un caso parecido o bastante similar. Siempre, por supuesto, siempre van a haber detalles que van a hacer un poco diferente la situación, pero en el fondo, digamos, el caso es idéntico, es igual. Ahí tenemos precedente. Ahora, si de repente hubiera un tercer caso y ese tercer caso se resuelve de la misma manera en que se resolvieron los dos anteriores, entonces ahí tenemos, fíjense bien, precedente, jurisprudencia y doctrina legal. ¿Qué es jurisprudencia? Miren, la jurisprudencia es definida como las resoluciones que dictan los tribunales, no importa a qué nivel. Es jurisprudencia tanto la sentencia que pronuncia un juzgado de paz resolviendo un asunto sometido a su competencia, como las sentencias pronunciadas por un juzgado de menor cuantía, por un juzgado de primera instancia, por una cámara de segunda instancia o por las salas mismas o incluso la Corte Suprema de Justicia en pleno. Jurisprudencia es un término bastante genérico que abarca cualquier resolución dictada por los tribunales de la República. Repito, un término muy amplio. Dictar el derecho, jurisprudencia. La doctrina legal tiene un alcance un poco más restringido. Por supuesto, la doctrina legal es jurisprudencia, pero para que la jurisprudencia constituya doctrina legal, tiene que haber 3 sentencias y esta vez dictadas por los tribunales más superiores en la jerarquía o estructura administrativa. Es decir, la doctrina legal en materia civil y mercantil únicamente puede provenir de la Sala de lo Civil, que es por excelencia el máximo tribunal que resuelve los procesos civiles y mercantiles, o en casos excepcionales por la Corte en pleno, cuando la Sala ha conocido en segunda instancia y una Cámara ha conocido en primera instancia, que son casos muy especiales que involucran al Estado. Pero, repito, así como la jurisprudencia puede provenir de cualquier fuente, la doctrina legal no. Esa únicamente de la Sala de lo Civil y consiste en 3, como les decía, 3 resoluciones que han sido dictadas en un idéntico sentido. Es decir, pueden ser 3 o más que se han dictado en una misma dirección o siguiendo una misma línea de pensamiento y de argumentación. Y que por supuesto no ha sido contradicha por una resolución, llamémosle, más reciente que modifique o transforme o cambie esa doctrina legal. Porque la doctrina legal tampoco es para siempre, aunque su tendencia o la idea de la doctrina, imagínense, 3 resoluciones parecidas o idénticas en su contenido, de alguna manera ya es mucho, ¿no? Como que dice, ¿por qué la van a cambiar? Digamos, no podría en realidad cambiarse de manera antojadiza. Si 3 veces han resuelto en el mismo sentido, obviamente la seguridad, la certidumbre, la igualdad aconsejan que se siga resolviendo de la misma manera. Entonces, ahí podemos distinguir pues lo que es precedente, que esa es una sola resolución puede formar precedente, una sola.
decir, ya tenemos una resolución en este sentido y ese es un precedente que de alguna manera, la lógica también aconseja respetar el precedente. Pero, repito, el precedente puede estar constituido por aunque sea una sentencia. La doctrina legal no, tienen que ser 3 o más. Y la jurisprudencia, de alguna manera, es un término más amplio, más extenso en su contenido, y puede haber jurisprudencia aún de tribunales inferiores en grado, mientras que doctrina legal solamente de la sala y excepcionalmente de la corte. En cuanto a la otra, espero haber satisfecho un poco su inquietud. Sí, y antes que pase a la otra, Ok, ok. vaya, ahorita me acaba de surgir otra duda con respecto a la doctrina legal. Ya le comprendí las diferencias. Ahora sobre la doctrina legal tengo una duda. Digamos que hay dos jurisprudencias que tienen el mismo lineamiento jurídico y los mismos hechos, pero hay una tercera que tiene los mismos lineamientos, los mismos hechos, pero se resuelve diferente. Pero viene y hay otra cuarta que es igual a las dos anteriores. Entonces, como ya tenemos tres, se tomaría como doctrina legal, porque es que fíjese que sí, porque según lo que usted me acaba de decir ahorita, no entraría como doctrina legal, pero entonces aquí hay como una disyuntiva con un autor que yo leí, porque él dice que en la ley de la materia derogada se tomaba que tenían que ser no interrumpidas, pero que dice que en el Código de Procedimientos Civiles actual se puede hacer eso. O sea, entonces ahí es que yo me quedé. Vaya, vamos a ver precisamente lo que dice el código al respecto para ver si podemos acompañar a este autor al cual usted tuvo ocasión de leer en su comentario. Vamos a ver si podemos acompañarle. Dice, vaya, el artículo 522, que es el que desarrolla los motivos de fondo, en su inciso final nos define la infracción de doctrina legal. Quiero ver si puedo lograr que esto mejore un poquito el tamaño. Vamos a ver. Vaya. Dice, hay infracción de doctrina legal cuando se hubiera violado o desconocido o quebrantado o infringido la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Casación. Fíjense, no menciona la Sala de lo Civil de manera puntual, porque como les digo, en ocasiones el Tribunal de Casación podría ser la Corte en pleno, cuando la Sala ha resuelto en segunda instancia. Por eso no menciona la Sala directamente, sino que dice el Tribunal de Casación. Jurisprudencia surgida de la aplicación e interpretación. Fíjense qué interesante cómo en este caso incorpora la interpretación, cosa que no se hace, digamos, en esta parte de infracción de ley, porque aquí solo habla de aplicación indebida o errónea, pero o por olvido o por qué sé yo, no creo que haya sido intencionalmente, pero no mencionó la interpretación. El término interpretación con relación a la ley no fue mencionada como motivo de forma de manera expresa como lo hacía la ley de casación.
Y eso ha dado la pauta para que algunos autores, entre ellos el autor de la tesis que les he recomendado, el autor de esa tesis, él cree que fue intencional y que fue un error. Fue un error del legislador haber dejado por fuera la interpretación errónea de ley. Él no comparte la opinión de Cabañas en el código comentado, en donde él dice que la aplicación indebida es una cosa y la aplicación errónea es otra. Y Cabañas dice que la aplicación indebida es cuando se ha seleccionado una norma, un artículo, una disposición que no era la que resolvía el asunto. Hubo un error de subsunción, es decir, en la premisa mayor, porque la disposición que se aplicó no era la que correspondía, se aplicó indebidamente. Pero la interpretación errónea, que según Cabañas es la aplicación errónea, la aplicación que antes se llamaba interpretación errónea, es cuando la disposición legal que se ha utilizado para resolver el caso concreto es la que correspondía. O sea, no se equivocó en la selección de la norma. Ese artículo es el que resuelve el asunto sometido a la consideración del tribunal. Pero el problema está en que no se le dio el sentido y el alcance que le corresponde. Es decir, se interpretó mal la norma. Se aplicó bien, pero se interpretó mal. Entonces, repito, en materia de doctrina legal, sí se menciona la interpretación de las leyes. Y es que si usted lo analiza bien, si usted analiza bien el asunto, la jurisprudencia y dentro de ella la doctrina legal y el precedente, la jurisprudencia es interpretación de leyes, es aplicación de leyes. Es decir, aunque muchos autores modernamente dicen que ya no se aplica lo del silogismo aristotélico, pero otros siguen sosteniendo que sí, que es perfectamente aplicable, en donde el silogismo parte de dos premisas y una conclusión. Una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión que tiene que derivarse necesariamente de las premisas, un silogismo aristotélico. Entonces, los autores razonan y dicen que la premisa mayor es la norma, la disposición legal, la ley, el derecho. La premisa menor son los hechos. Hay que hacer una labor de subsunción, es decir, los hechos, ver de qué manera se subsumen en el derecho y tratar, obviamente, de encontrar entre ese catálogo normativo aquella disposición que se aplica y que resuelve el asunto. Ejemplo y un ejemplo extremo para que quede muy clara la idea. Una persona es agredida sexualmente, de tal suerte que su libertad sexual se ve comprometida y se le forza a tener relaciones sexuales. Úpale, ¿qué norma, qué artículo, qué disposición en el Código Penal podríamos encontrar que se aplique para la resolución y solución y en su caso prevención o sanción de la conducta atribuida al hechor de ese hecho? No voy a ir con no sé si todavía es el 152 que dice, el que matare a otro, el que intencionalmente matare a otro será sancionado con prisión de tantos a tantos años de prisión. O sea, no voy a ir a ese artículo, pues estaría aplicando indebidamente la norma, no estaría haciendo un trabajo adecuado de subsunción, no estoy tomando los hechos e incorporándolos en el derecho que le corresponde resolver el asunto concreto. Entonces, con eso en mente, insisto, una cosa es aplicar mal y otra cosa es aplicar bien en el sentido de que la norma que elegí es la correcta, pero haber interpretado equivocadamente esa norma. De ahí la diferencia, repito, entre
interpretación errónea y aplicación errónea, que en la ley de casación era muchísimo más clara, pero que ahora ha quedado prácticamente como así como medio oscura, ¿no? Porque, repito, Cabañas dice, no, lo que pasa es de que la aplicación indebida es cuando se ha seleccionado mal y no se eligió la norma que correspondía, y aplicación errónea es cuando se ha elegido bien pero se ha interpretado mal. Ahora, ¿será que tiene la razón Cabañas? Otra vez, habría que valorar si está bien esa conclusión a la que él llegó, o el autor de la tesis cuando sugiere una reforma en el 522. Así lo dice, debería reformarse el artículo 522 e incluir expresamente la interpretación errónea de la ley como motivo de fondo para una casación. Ahora, cuando habla, repito, de doctrina legal, y volviendo al punto del autor que usted consultó, dice, surgir de la aplicación e interpretación y que esté contenida en 3 o más sentencias constantes, uniformes y no interrumpidas. Ok, volviendo al caso que usted planteó, tengo 2 sentencias en el sentido X, 2 sentencias, pero la siguiente, la tercera, que resuelve un caso similar, va en sentido Y, no en sentido X, sino en sentido Y. Ok, una cuarta sentencia que resuelve un caso similar se dirige en el sentido X, otra vez, acompañando a las 2 anteriores. La cuarta acompaña a las 2 anteriores, pero ¿cuál es el problema? Que en medio de la segunda y la cuarta hay una tercera en sentido Y. Entonces, yo creo que podemos dar respuesta a partir de la definición que da el código a este autor. Porque, ¿qué vamos a entender por no interrumpida? Constante. Es decir, yo creería que sí, que si hay una sentencia en el medio de 3, en el medio de 3, hay interrupción. Hay interrupción. Ahora, el problema o el dedo en la llaga lo puso Parada Gámez. Parada Gámez tiene un artículo sobre la casación, lo he compartido con ustedes, y Parada Gámez dice que aquí el legislador cometió, no sabemos otra vez, como no tenemos una exposición de motivos bien detallada, sino más bien una introducción al proyecto, pero no una exposición de motivos bien, digamos, detallada, ¿no? Dice él, bueno, no interrumpidas por otra doctrina legal, no interrumpidas. Antes, la ley de casación no decía por otra doctrina legal, decía por otra solamente. Ahí se quedaba, por otra, entendiéndose por otra sentencia, por otra sentencia. Pero aquí dice por otra doctrina legal. Y aquí mismo está definiendo lo que es doctrina legal. 3 sentencias al hilo. Como quien dice de que esa interrupción de 2 sentencias solo la puede dar doctrina legal, no una sentencia aislada. No sé si me expliqué, pero bueno. Eso es lo que opina. Sí, sí se explicó. Eso es lo que Sí opina, se le entendió. eso es lo que opina Parada Gámez. Y con razón, porque para mí fue no sé si fue intencional, pero si fue intencional es absurdo. ¿Cómo me voy yo a poner a esperar otras 3 sentencias en otro sentido para venir a interrumpir? O sea, si ya tengo 3 sentencias, tengo doctrina. Ya tengo, ¿cómo va a interrumpir otra? Me parece, no sé, como un entuerto pensar que una doctrina me va a interrumpir la expectativa que tienen 2 sentencias o una sola de convertirse en doctrina. Ya no sería doctrina
no sé, o sea, me parece, repito, muy cuestionable el que diga por otra doctrina legal. Creo que deberíamos entender que es por otra sentencia, así como lo estábamos explicando. Tenemos dos sentencias en sentido X, hay una tercera en sentido Y, luego tenemos otra sentencia en sentido X de nuevo, no, ajá, X de nuevo. Tenemos tres, pero no están constantes. No hay, digamos, una línea continua entre ellas, sino que hubo una interrupción, no por una doctrina, sino por una sentencia. Pero la sentencia es en sentido diverso, diferente. Entonces, por ello creería yo que sí tienen que ser no interrumpidas. Es decir, en el mismo sentido, las tres o más. En las resoluciones que traje para que analizáramos, ustedes van a ver la mención que la sala hace de doctrina, porque menciona tres referencias o tres resoluciones. Lo que no logré todavía, por cuestión de tiempo, es determinar si son no interrumpidas entre sí. Pero si la sala las menciona como fundamento de su decisión, creería que sí, que son ininterrumpidas entre sí, porque lo menciona. Cuando dicen en reiterada jurisprudencia de esta sala, véase, y ya menciona tres, a veces cuatro o cinco, ese es un golpe bajo para el impetrante. Mire, que a usted le digan, y bueno, ni modo, pero que a usted le digan, en reiterada jurisprudencia de esta sala, lo que le está diciendo es, mire, ¿y por qué no lee? ¿Por qué no mejor lee antes de meter un recurso? Nos ahorraría tiempo. Es una manera de decirle, de poner en evidencia que usted no ha leído. Por eso yo una vez presenté un escrito de casación y sabiendo yo, conociendo la jurisprudencia de que era improcedente, expresamente les pedí que se apartaran de esa doctrina. Claro que por supuesto no me hicieron caso, ni siquiera se refirieron a ese argumento. Pero por lo menos quedó aquello de que no quiero que piensen que es que no ceda. el, el cliente me dijo, mira, necesito un poco más de tiempo, que no sé qué. Ay, qué barbaridad, pero es que mire, fíjese que en esos casos no procede. Sí, pero es que tengo unos detalles por ahí que resolver, que no sé qué. Vaya, lo van a rechazar. ¿Dentro de cuánto? Como 2 o 3 meses a lo mucho. Ah, está bien, eso me sirve, imagínense. Entonces, pero muy en el fondo, muy en el fondo, muy en el fondo, miren, se trataba de un ejecutivo, de un proceso ejecutivo, pero el instrumento, el documento base de la acción ejecutiva no era una escritura pública, sino que era un título valor. Título valor. O al revés. No, al revés. Era una escritura pública. Sí, al revés. Y no un título valor. Me confundí, pero ya lo aclaré. Fíjense ustedes que cuando en un proceso ejecutivo el documento base de la acción es un título valor, es casable la sentencia de segunda instancia, admite casación, pero cuando es una escritura pública, por ejemplo, no admite casación. Eso aparece aquí cerquita en el artículo 519, lo tengo en pantalla. Admiten casación procesos ejecutivos mercantiles cuyo documento base de la pretensión sea un título valor. Entonces, yo estaba con un ejecutivo, pero era una escritura pública, de mutuo. Entonces dije yo en esas consideraciones en el escrito de casación, el por qué es así. Es decir, y que no siempre es un proceso ejecutivo, pues, y que no siempre ha tenido el mismo desarrollo procesal. Es decir, ¿qué es lo que justifica la diferencia en el trato?
¿por qué si soy deudor y el documento que he suscrito es una escritura pública, por qué no admite casación? ¿Y por qué, si es un título o valor, sí la admite? Claro, podríamos tratar de desarrollar una respuesta diciendo es que mira, si es un título o valor, ya no lo puedes cuestionar la sentencia. Decir, ha causado cosa juzgada, material, pero si es un documento distinto a un título o valor, todavía puedes discutir contradictoriamente la obligación que causó la ejecución. Correcto, lo acepto, lo entiendo, pero ¿qué tal si no hay, digamos, ninguna base como para poder discutir digamos, esa obligación que causó la ejecución? Porque miren, el que el código le diga, y lo dice en el 470, que la sentencia dictada en el juicio ejecutivo, a menos que sea un título de valor, no produce los efectos de cosa juzgada y deja a las partes el derecho de controvertir en un proceso común la obligación, no quiere decir que eso lo dirá a traer. O sea, no es tan fácil. O sea, no siempre usted va a tener una causa o un motivo sólido para poder ir y controvertir. ¿De por qué no brindar las dos oportunidades? ¿Por qué negarle a los procesos ejecutivos que no están basados en un título o valor la oportunidad de sentar doctrina legal y jurisprudencia en todo caso, para corregir vicios y defectos que son evidentes, pues como en el caso concreto que yo tenía, era un vicio bastante evidente. Pero bueno, el punto es, volviendo a la pregunta, que uh, la doctrina legal efectivamente tiene que estar conformada por 3 o más sentencias que no sean contradictorias entre sí. Es decir, que sean uniformes, constantes y, por supuesto, no interrumpidas. Con respecto a la otra pregunta de qué ha dicho la sala en cuanto a denuncias de infracciones generales, lo que la sala ha dicho es que tenemos que ser muy puntuales al momento de plantear una infracción a una norma jurídica. Y no es puntual, no es precisa, no es específica cuando invocamos infracción a normas que tienen un contenido demasiado amplio, demasiado genérico. Y creo que menciona como ejemplo los conceptos jurídicos indeterminados, es decir, aquellos que no encuentran un significado o una definición, digamos, estándar o compartida por todos. Ejemplo, moral, es un concepto jurídico indeterminado. Buenas costumbres, conducta buena conducta o mala conducta. O sea, hay, por ejemplo, un par de normas ahí que dicen de que cuando se tiene mala conducta pública o privada, notoriamente inmoral. Entonces, es una suerte de conceptos jurídicos, ¿por qué no decirlo?, indeterminados por su imprecisión gramatical o, es decir, conceptual. Porque, bueno, y otra vez, a lo mejor sea lamentable, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor sea lamentable que lo que para mí es moral no lo sea para usted. Ojalá tuviéramos un código de honor, un marco de valores compartido, pero no siempre es así. Yo traigo a cuenta, a mi memoria, aquella famosa resolución de una asociación que se llamaba En Nombre de la Rosa, creo, si mal no recuerdo, que era de personas de preferencia sexual diversa a la de los, bueno, no normal, no a los, digamos, personas gay, es decir, personas cuya preferencia sexual no es la común y corriente, ¿verdad? Que pidieron el reconocimiento de su personería jurídica a la oficina encargada, que es el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y el director rechazó la solicitud, argumentando precisamente que las actividades a las que se dedicaba
incluían aspectos que eran contrarios a la moral. Entonces se presentó un amparo a la sala constitucional y la sala resolvió el asunto haciendo referencia y explicando lo que significan los conceptos jurídicos indeterminados y dándole la razón a los personeros de la institución esta, de la asociación, en el sentido de que un derecho fundamental a asociarse y a tener, digamos, esa comunión entre ellos se les había quebrantado. Y obviamente se determinó que había habido violación de sus derechos con una orden implícita de lograr el reconocimiento de su personería como persona jurídica. Entonces, déjenme ver si puedo encontrar porque aquí está en el código comentado. Aquí está. Mire, está en un pie de página. Le anticipo que la respuesta a esa pregunta está en un pie de página. En el pie de página identificado con el número 366. Le invito a leer este pie de página 366 en la página 598. En la página 598, donde dice, alegado en un recurso de casación como motivo de violación de ley el haber infringido la sentencia de los artículos 4 y 5 de la Ley de Procedimientos Civiles, que definían lo que se entiende por juicio y por juicio civil, la Sala de lo Civil lo declara inadmisible en este punto, razonando. Del análisis del escrito que contiene el recurso se observa que la recurrente trata de justificarlo por violación a los citados artículos 4 y 5. Repito, artículos que en su momento en el Código Antiguo definían lo que vamos a entender por juicio y por juicio civil. Daban definiciones. Hace mención al relacionar el concepto de la infracción a situaciones que a juicio de esta sala no pueden ser vulnerados a la luz del submotivo específico alegado, pues son normas generales que contienen conceptos también generales, según se puede constatar de la lectura de las disposiciones legales transcritas. Consecuentemente, no son aplicables a un caso concreto la infracción, es decir, por ser generales, no se les puede aplicar a un caso concreto. La infracción a las disposiciones legales citadas como infringidas debe referirse a disposiciones concretas que regulan la cuestión tratada en el recurso con el fin de precisar el concepto de la infracción. Claro, esta es una sentencia del 2005, hace ya 16, 17 años, ¿verdad? Que es posible haya sido cambiada por una sentencia diferente. Es posible, yo no sé, no crean que paso todos los días leyendo las sentencias y devoro las últimas sentencias de la sala, no es ese el caso. Pero en su momento, la sala dispuso, y este es un precedente, que las disposiciones que se entiendan infringidas y que como tales se denuncien tienen que ser concretas, específicas, aplicables al caso concreto y no con un carácter general que contenga conceptos también generales. Entonces, ese sería básicamente el lugar donde encontrar la respuesta a esa pregunta en particular, de qué había dicho la sala con respecto a, digamos, a disposiciones con un contenido bastante genérico para ser como utilizadas o denunciadas como infringidas. Bien, ¿alguna otra pregunta que quieran formular?
Vaya. Entonces vamos a repasar, como les había prometido, las disposiciones legales que regulan la forma de proceder. Eso comienza con el artículo 524 y el autor se pregunta, caramba, ¿qué lugar para ubicar esta norma, este artículo 524 en el modo de proceder? ¿Verdad? Como quien dice, como que no tiene mucho que ver en esta parte del código, esta disposición del 524. Pero la verdad es de que el modo de proceder incluye dos fases o etapas. Él mismo lo explica, Cabañas. La primera es las alegaciones y la segunda es la decisión. Y la decisión obviamente incluye la sentencia. Y este artículo 524 es para la sentencia, no para las alegaciones ni para el procedimiento o trámite procesal que hay que seguir, sino más bien para el fondo, para la sentencia, para su contenido. De tal suerte que el artículo 524, repito, incluye una disposición que tiene que observarse por el tribunal en la sentencia. Dice, las normas sobre el recurso de casación deberán aplicarse en la forma que más favorezca la uniformidad de la jurisprudencia como medio para asegurar la igualdad ante la ley, así como la seguridad y la certidumbre jurídica. El autor también comenta sobre la innecesariedad de distinguir estos dos conceptos, que no hay discusión alguna en cuanto a que son sinónimos. Es decir, aquí el código como que fueran cosas distintas, la seguridad jurídica y la certidumbre jurídica, pero en el fondo significan lo mismo. Es decir, a veces el legislador comete esa serie de imprecisiones en su vocabulario porque otra vez cualquiera podría interpretar y entender que la seguridad jurídica es una cosa y la certidumbre jurídica es otra, pero no, son lo mismo. Bueno, el punto es que el recurso de casación no se puede interponer de manera verbal. De hecho, con excepción del recurso de revocatoria en audiencia, pues todos los recursos participan de ese carácter escrito, precisamente para darle algún tipo de certeza y precisión, para poder facilitar el principio de congruencia entre lo que se está pidiendo y lo que se está resolviendo, a menos que existiera, digamos, una disposición que obligara a la grabación por medios técnicos de lo que se pueda estar pidiendo en un recurso, pero es un poco más complicado. Pienso que por cuestiones prácticas, y está bien que se haga de forma escrita. Y por supuesto, debidamente fundamentado. La falta de fundamento es lo que motiva el rechazo de los recursos in limine, es decir, sin admitirlo y sin entrar a conocer el fondo del asunto. Se tiene 15 días para presentarlo, hábiles por supuesto, y se cuentan a partir del día siguiente al de la notificación respectiva. Esta última parte podría dar a entender, y creo que así es, que usted podría presentar un recurso en el tercer, cuarto día, y mientras no terminen los 15 días que se le da de plazo, podría presentar un nuevo escrito, ya sea modificando o incorporando nuevos motivos o ampliando los fundamentos de los ya incorporados, como que no se le cierra la oportunidad mientras esté dentro de los 15 días. No sé si me explico. Es decir, hay chance pues para que usted pueda, si lo presenta antes de que venzan los 15 días, volver a aducir motivos adicionales o ampliar
o, qué sé yo, explicar, aclarar motivos ya expuestos en el escrito anterior. Lo importante es que usted tiene 15 días y que no se los van a acortar los 15 días. El recurso debe o implica agravio, como todos los recursos. No hay recurso sin agravio. Y solo está legitimado activamente para interponerlo el que ha recibido agravio. Otra vez, y aquí ha prevalecido el criterio, llamémosle, tutelar del litigante, más que el criterio tutelar de la ley. Porque, digamos, aunque no haya recibido un agravio directo causado por la resolución, pero si se denuncia una infracción flagrante, evidente quizás, relevante a la ley, pues el jus constitutionis debería recomendar que se conozca del recurso, aunque no haya existido agravio. Pero este artículo rechaza esa posibilidad y se inclina más bien por tutelar el interés del agraviado, de tal suerte que si no hay o no existe ese agravio, pues no se le legitima para recurrir. Debe interponerse ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna. Es decir, la Cámara, que es la que dictó la sentencia o el auto definitivo que estamos impugnando mediante el recurso de casación, o la sala, si ésta hubiera conocido en segunda instancia, en aquellos casos excepcionales en que una Cámara conoce en primera instancia. Y esto deben ustedes ponerle mucha atención porque aquí le indica cuáles son los requisitos formales que el escrito de casación debe contener. Primero dice, la identificación de la resolución que se impugna. En otras palabras, usted tiene que hacer referencia a la sentencia o auto que está impugnando. ¿Y cómo se hace referencia? Fácil, fácil. Vengo a introducir un recurso de casación o vengo a impugnar la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la honorable Cámara, qué sé yo, segunda de lo civil, de la primera sección del centro, dictada a las 9 horas con 15 minutos del día 23 de los corrientes o del día 23 de julio, de agosto, del año corriente año, etc. Es decir, esa es una manera en que nosotros identificamos la resolución. ¿Quién es el tribunal que la dictó? ¿A qué horas? ¿Qué fecha? ¿Qué clase de resolución es? Y además, el motivo, si solo fuera uno, o los motivos, si fueran varios, concretos, que constituyen el fundamento del recurso. Esos motivos ya los hemos leído en los artículos 522 y 523 y pueden ser motivos de fondo o pueden ser motivos de forma. Pero además de esos motivos, debemos mencionar las normas de derecho que se consideran infringidas. O en su caso, y quizás aquí lo olvidó el legislador, la doctrina legal que consideramos infringida. Y aquí es interesante hacer una aclaración. Y por aquellos que deseen ampliar este punto, les recomiendo la tesis del licenciado Tobar, creo que es el apellido. Él dice, y se fundamenta en resoluciones de la sala que él cita, que las podemos buscar y leer, que cuando lo que entendemos infringido es la doctrina legal, en ese caso no tenemos que mencionar ninguna disposición de ningún cuerpo normativo, sino las sentencias.
las tres sentencias que constituyen, tres o más, que constituyen la doctrina legal. La sala, insisto, ya se pronunció en ese sentido, de que si lo que se está alegando es infracción de doctrina legal, entonces lo que se tiene que citar es las resoluciones. Allí podemos mencionar el, el número de referencia, el tribunal que la dictó, la resolución, la sala o la corte en pleno, otra vez la hora, la fecha, ¿verdad? A veces hasta el lugar, porque hubo un tiempo en que la sala se movió a Antiguo Cuscatlán. Entonces, en esos casos no es una disposición, una norma, un artículo de un cuerpo normativo, sino las sentencias que constituyen la doctrina. Obviamente, sin ser suficiente esa cita, sino también tenemos que, como lo dice el mismo código, razonar en párrafos separados la pertinencia y fundamentación de los motivos alegados. ¿Por qué entendemos pertinente ese motivo? ¿Por qué entendemos violentada o infringida esa norma o esa doctrina legal? Es decir, explicar las razones, argumentar las bases, el fundamento por el cual entendemos que ha existido esa infracción. Bueno, y eso es quizás lo más interesante y valioso de la tesis en esta parte, y aparece en lo que se ha compartido con ustedes en esta semana de la tesis, porque es una tesis un poco gruesa, hay que leerla poco a poco, pero allí el autor de la tesis le da a los abogados, a los litigantes, puntualmente lo que debe incluir en relación con los distintos motivos. Explica si este fuera el motivo que se va a denunciar o que se va a alegar o fundamentar, entonces tiene que decirse, y ya le dice ahí hasta la frase que usted puede utilizar en el escrito de casación. Entonces una obra como esa, olvídese, le puede servir muchísimo. Obviamente, si usted está interesado en llegar hasta el tope, y no quedarse contento o satisfecho o frustrado con resoluciones aún de segunda instancia. Sabiendo que puede ir un poco más allá, ¿por qué no hacerlo? En todo caso, no hay peor lucha que la que no se hace. Interpuesto el recurso, y aquí es donde está lo que les decía yo, miren, y concluido el término legal correspondiente, concluido en los 15 días, porque el último día usted todavía puede llegar con un escrito incorporando motivos adicionales. De repente en la noche se le ocurrió, no hombre, qué barbaridad, le hubiera puesto esto, ay, qué lástima, no. No, si usted en la noche le surge la inspiración o de repente por curiosidad se puso a leer o cayó en sus manos, así venía volando porque el viento trajo una resolución de la misma sala, y entonces usted le empieza a leer, pues caramba, aquí está lo que necesito. Todavía puede, mientras no haya concluido el término legal. Todavía puede. No sé si me estoy explicando. No se venza ya solo porque un día antes de que venza supo de un nuevo motivo, un nuevo concepto, un nuevo argumento, una nueva fundamentación, una nueva doctrina, qué sé yo, inspiración caída del cielo. Todavía lo puede hacer. Entonces, cuando ha concluido ese plazo de 15 días, el tribunal que lo ha recibido, puede ser la Cámara o puede ser la sala misma, cuando ha conocido en segunda instancia, previa notificación a las partes, remitirá dentro del tercer día el expediente y las copias a donde corresponda. A donde corresponda puede ser la sala o puede ser la corte en pleno. Si se admite el recurso,
en el mismo auto se mandará oír a la parte contraria. Aquí estamos en la fase de alegaciones. Tenemos un escrito que contiene el recurso, entonces auditur altera pars, óigase a la parte contraria. En el ejercicio del derecho de defensa, de audiencia, de contradicción, de igualdad de armas, se le permite a la parte contraria, en un plazo de 8 días contados a partir del siguiente al de la notificación, que alegue lo que de su parte considere conveniente. Lo que de su parte considere conveniente. Mire, no se preocupe si por A o B motivo usted no logra presentar este escrito alegando lo que de su parte considere conveniente. Por lo menos en las resoluciones que he leído, no he logrado percibir que ese escrito marque una diferencia. No he logrado percibir, pero eso no significa que no lo pueda lograr. Es decir, si de repente, al conocer los argumentos de la parte recurrente, usted como parte recurrida incluso conoce resoluciones de la misma sala o incluso en el derecho comparado conoce resoluciones de otras salas en otros países, España, Costa Rica, Argentina, qué sé yo, y considera que resultarían aplicables, pues usted podría armarse un buen escrito ahí para responder y alegar y tratar de desvirtuar y, ¿por qué no?, destruir las argumentaciones esgrimidas por el recurrente. Y a lo mejor, de alguna manera, eso influya en la decisión final. Podría ser, podría ser. Pero normalmente lo que se limitan en estos escritos es a decir que no están de acuerdo con el recurso interpuesto, que no reúne los requisitos para que se pueda admitir a trámite, que la resolución está dictada conforme a derecho, que la Cámara ha respetado los principios y garantías y ha aplicado correctamente e interpretado sin error las normas aplicables. Es decir, pero es puro bla bla. No hay allí mayor sustento jurídico. Pero bueno, lo importante es que se le va a dar un plazo de 8 días a la parte contraria para que alegue lo que considere conveniente. Si el Tribunal de Casación considera que el recurso no es admisible, y yo agregaría no es procedente, lo rechazará razonadamente. Miren, yo agrego no es procedente o no es admisible porque he visto que la sala así lo dice literalmente. Declárase inadmisible en ciertos casos y en otros casos declárase improcedente. Como que las causales son distintas. Unas son para admitir o, en su caso, inadmitir, y otras son para proceder o, en su caso, no proceder o improceder. Entonces, pero eso es semántica. En el fondo estamos hablando de un rechazo, por no haberse cumplido los requisitos, llamémosle mínimos, para su admisibilidad o, en su caso, por no ser procedente. Ejemplo, no es procedente el recurso de casación ante un auto simple que, por ejemplo, resolvió en primera instancia una nulidad. No es procedente.
El código bien clarito dice sentencias y autos en tanto estos autos sean definitivos, no simples. Es decir, autos que le pongan fin al proceso, de tal manera que ya no pueda continuar más. Pero otra vez, un auto simple no es recurrible y en ese caso no le van a decir declárase inadmisible, le van a decir declárase improcedente, precisamente porque según la ley no es casable esa resolución. Esta resolución admitirá solo el recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria ya lo conocemos, ya lo hemos analizado. Es un recurso no devolutivo que es resuelto por el mismo tribunal que dictó la resolución impugnada. En este caso, usted estaría impugnando la declaratoria de inadmisibilidad o de improcedencia, según el caso, y admite recurso, pero de revocatoria, o sea, la misma sala o la misma corte en pleno se lo va a resolver. Entonces, híjole, mano, sí se han interpuesto recursos de revocatoria. Yo mismo he interpuesto creo que un par, dos recursos de revocatoria con resultados negativos, es decir, siempre confirman la resolución. A veces el beneficio que uno obtiene con una revocatoria es que le dan un poco más de fundamentación o por lo menos una explicación adicional y eso pues puede servirle de alguna manera para casos futuros. Ahora, que haya un rechazo y que en virtud de una revocatoria se haya cambiado la decisión y se haya admitido, no conozco ningún caso y honestamente dudo que exista. Pero obviamente no conozco todas las resoluciones dictadas por la sala en todos los años que tiene de existir. Y es atrevido decir que no hay, ¿verdad? Quien quita, por ahí pueda haber alguna. Pero sería un caso muy excepcional. Dice el 531 que en cualquier estado del proceso el recurrente puede desistir. Desistimiento que se va a admitir sin trámite. En el interior del código encontramos posibilidad de desistir en el curso del proceso, pero en ciertos casos necesita el consentimiento de la parte contraria. En ciertos casos. Pero en materia de recursos, allí no necesita que la parte contraria esté de acuerdo, ni tampoco el tribunal tiene que valorar. Bueno, obviamente sí puede el tribunal valorar la legitimación de quien está solicitando el desistimiento, porque podrían meterle gol y persona no autorizada, no facultada para desistir, pretender hacerlo, ¿verdad? Recuerden que en materia de poder, de mandato, de postulación, las facultades tienen que estar expresamente concedidas en el poder, no pudiéndose presumir, asumir, deducir, colegir. No se puede. Tienen que estar expresamente estipuladas en el documento del poder. Entonces, si de repente un recurrente facultado para recurrir, pero no para desistir, presentara, y me estoy hablando del abogado, presentara un escrito desistiendo, pero se estudia el poder y se descubre que no tiene facultades para desistir, entonces no se podría admitir. No se podría admitir. Entonces quizás en el fondo haya un error aquí cuando dice se admitirá sin más trámite, ¿verdad? Porque creo yo que ese análisis de la legitimación
es parte de un pequeño trámite que conduce a la admisibilidad o rechazo del desistimiento. Pero bueno, digamos que lo que quiere significar aquí es que no se necesita como mayor cosa o no se necesita la aceptación o el consentimiento de la parte contraria. Quizás esa sea la mejor forma de decirlo. Rechazado o desestimado el recurso por el Tribunal de Casación, la resolución impugnada quedará firme. Este es como el principal efecto del rechazo, que la resolución que se impugnó queda ya firme, irrecurrible. Vamos a ver por qué no puedo. Aquí está. Bien, les decía que según el artículo 532, una vez que se ha desestimado o rechazado por inadmisible o improcedente el recurso, la sentencia o auto que fue impugnado queda firme y los autos, o sea, el expediente, se devuelve al tribunal con certificación de lo proveído en un plazo de 5 días. Estos plazos no creo que se cumplan en la práctica. No creo que se ordene, tal vez se ordena la devolución, pero que se realice materialmente, no creo que se haga en 5 días. Porque aquí da a entender de que en 5 días ya tiene que estar en el tribunal de origen. No, imposible. La sentencia se pronuncia, otra utopía, dentro de 60 días, posteriores a la conclusión de los alegatos en caso de que hubieran tenido lugar. Como quien dice, en caso de que hubiera contestado la parte contraria, la parte recurrida, al recurso en el plazo de 8 días que se le dio. Como quien dice, si se le dio, si se contestó, entonces vamos a partir de esa fecha para poder contar estos 60 días. Y esto otro habría que verlo también. El incumplimiento del plazo anterior, o sea, los 60 días, hará incurrir al tribunal en una multa. En una multa de un salario mínimo urbano más alto vigente por cada día de atraso. Suena muy bonito. No, hombre, tenemos que apurarnos, tenemos que llegar a trabajar, tenemos que cumplir el horario, tenemos que esforzarnos más, recorrer la segunda milla, porque si no cumplimos el plazo nos va a caer una multa. Mentira. No, no es cierto. Sentencia. En la sentencia, el Tribunal de Casación deberá pronunciarse sobre todos, miren qué interesante, sobre todos los motivos invocados por el recurrente, aun cuando solo fuere procedente casar la sentencia por uno de ellos. Dice el autor, y comparto eso, que este artículo no debemos entenderlo aislado del siguiente, que debemos entenderlo e interpretarlo en relación íntima con el siguiente artículo, que es el 535, que dice que en la sentencia el tribunal deberá pronunciarse en primer lugar sobre los, esto lo trajo de la ley de casación, submotivos de forma, y sólo se pronunciará sobre los de fondo si aquellos fueran desestimados. En otras palabras, la sala o la corte en su caso tienen que observar un orden al momento de pronunciar su sentencia.
Y algunos autores trasladan esto al litigante, de alguna manera sugiriéndole que en el escrito de interposición del recurso también observe ese mismo orden. Y al plantear los motivos, si tiene de forma, que los plantee primero. Y si tiene de fondo, que los plantee de último, porque en ese orden va a resolver la sala. Lo cierto es que esta norma del 534 en relación con el 535 no es para el litigante, no se aplica al recurrente. O sea, hágalo como quiera, como lo estime conveniente, porque de todas maneras la sala, ella sí, o la corte, ella sí va a observar ese orden aunque usted no lo haga. Eso no es vinculante, no le van a prevenir, no, bueno, de hecho que nunca previenen. Es decir, no le van a inadmitir el recurso ya solo porque teniendo motivos de forma y de fondo, desarrolló los de fondo primero y los de forma después. O sea, la sala no le va a decir inadmítese porque no cumplió con el requisito del 534 y 535. Momento, ese requisito no es para mí, es para ustedes. Ahora bien, si leemos el 534 aisladamente, podemos llegar a la errónea conclusión de que todos los motivos, tanto de forma como los de fondo, tienen que ser resueltos por la sala o la corte. Es decir, que debe pronunciarse sobre todos y cada uno de los motivos. Repito, si lo leemos aisladamente. Pero, como dice el siguiente artículo, esa interpretación sería errónea por incompleta, ya que el artículo siguiente dice de que los motivos de forma serán pronunciados primero y los de fondo solo habrá pronunciamiento de ellos si se desestiman los de forma. Manejemos un pequeño ejemplo. En el escrito nosotros detectamos 3 motivos de forma y 2 de fondo. Repito, 3 motivos de forma y 2 de fondo. No importa en qué orden los incluimos en nuestro escrito. Hasta se podrían haber ido alternados. Uno de forma, uno de fondo. Uno de forma, uno de fondo. Uno de forma y el último de fondo. O al revés, de forma, fondo, forma, fondo, forma. O primero los de fondo, los 2, y después los 3 de forma. No importa en el escrito, aunque conociendo nosotros el 534 y el 535, ¿qué nos cuesta respetar ese mismo orden? Nada. Y estaríamos demostrando, ¿por qué no?, en el escrito mismo que sabemos, que hemos leído. Pero no es vinculante, que quede claro. En el ejemplo hemos incluido, repito, 2 motivos de fondo y 3 de forma. Viene la sala y de los 3 motivos de forma, estima uno de ellos. Pregunto, ¿tendría que entrar a resolver sobre los motivos de fondo? Creo que la respuesta es obvia. En base al 535, no, porque estimó un motivo de forma. Pregunto, ¿tendría que resolver sobre los 3, o pronunciarse, mejor dicho, sobre los 3 motivos de forma, aunque solo uno de ellos estimó, o solo basta con el motivo que estimó y decir, en vista de que se ha estimado el primer motivo de forma, resulta para esta sala innecesario pronunciarse sobre los otros 2, porque de todas maneras el proceso se va a anular desde X momento procesal y se van a retrotraer las actuaciones hasta entonces. Entonces, no tiene sentido resolver los otros 2 motivos de forma. Vamos a resolver únicamente el que hemos estimado, que es este motivo,
y lo estimamos y por ende casamos la sentencia. ¿Cómo tendría que ser? Si nos vamos al 534, tendría que resolver los 3 motivos de forma, aunque solo estime uno de ellos, pero tiene que pronunciarse sobre los otros 2. Ahora, si no estima ninguno de ellos, después de pronunciarse sobre ellos, los 3 de forma, entra a resolver y a pronunciarse sobre los 2 motivos de fondo, necesariamente, ya sea que los estime o que los desestime. Pero en ese caso, en el cual se ha desestimado todos los motivos de forma contenidos en el escrito, ahí tendría que pronunciarse necesariamente sobre todos los motivos para dar exacto cumplimiento a estos 2 artículos, el 534 y el 535. En el artículo 536 se menciona lo ya conocido por ustedes, que es el famoso principio del jura novit curia. Según ese principio, los jueces conocen el derecho y no es necesario proporcionárselos. Pero, aún así, en el escrito de interposición del recurso se exige una fundamentación no solo fáctica, es decir, motivada en los hechos, en lo que sucedió, sino también jurídica. Y de no incluir una fundamentación jurídica, obviamente nos van a rechazar el recurso. Entonces hay que incluirla, es decir, fundamentación jurídica. Sin embargo, según este artículo 536, el Tribunal de Casación está vinculado a fallar por los motivos invocados y en base a los argumentos jurídicos que hubiera presentado el recurrente, regla general. Pero ahí entra el jura novit curia. No obstante, dentro de esas normas, motivos y argumentos, dentro de los anteriores, el tribunal podrá resolver con aplicación de otras normas y fundamentos jurídicos que estime pertinentes, aunque no coincidan con los del recurrente. Otra vez, el tribunal conoce el derecho y en aplicación al derecho o a la facultad de tutelar el interés colectivo, la nomofilaxia, la seguridad, la igualdad, en esos casos, aunque no coincidan con los fundamentos y con las normas esgrimidas por el recurrente, la sala podría utilizar otros. Eso sí, dentro de los que sí fueron utilizados por el recurrente. O sea, como que tiene que haber una relación directa entre los argumentos y motivos y normas utilizadas por el recurrente con los que utilice finalmente la sala. El artículo 537 nos enseña que si es por motivo de fondo que se ha anulado la sentencia, en ese caso se va a dictar la sentencia que corresponda. Repito, cuando es por motivo de fondo. Si es de forma el motivo que se estimó, entonces el fallo se va a anular y se va a devolver el proceso al tribunal correspondiente. Ese tribunal correspondiente puede incluso ser el tribunal de primera instancia. No necesariamente la Cámara. Puede ser el tribunal de primera instancia. Por supuesto que siempre va a pasar por la Cámara, pues no crean ustedes que la sala se lo va a enviar directamente al tribunal de primera instancia y la Cámara se va a quedar como a la expectativa, ignorante de qué fue lo que pasó. No. Pero tiene que llegar hasta primera instancia dependiendo el motivo concreto que se haya estimado. Si la violación a la norma procesal
se cometió en primera instancia, por ejemplo, allá en primera instancia donde tiene que retomarse el proceso desde el momento en que resulte válido y consecuente. Por eso dice, a fin de que se reponga la actuación desde el acto viciado. Pero si el vicio se refiere a cuestiones que tienen que ver con estos temas, jurisdicción, competencia o vía procesal, cuando ha sido la inadecuada, solo procederá la anulación. En esos casos no hay nada que reponer. No se pueden retrotraer las actuaciones. Si faltó jurisdicción, si faltó competencia, si la vía procesal era la equivocada, no hay nada que hacer. No se puede volver atrás. Simplemente se anula lo actuado. Vamos a ver. Si la casación sigue diciendo se fundare en errónea decisión respecto de la admisibilidad o la valoración de la prueba y tal decisión determinare la parte dispositiva del fallo, el Tribunal de Casación deberá pronunciarse en cuanto al fondo sobre la prueba que considere admisible y sobre la valoración que entienda que corresponde. Y solo procederá a devolver los autos al tribunal que cometió el vicio cuando se considerare que la prueba no admitida es capaz de incidir en el fallo. Y en tal caso deberá procederse por dicho tribunal a su diligenciamiento. Miren, a veces el motivo que se ha esgrimido en un recurso de casación tiene que ver con elementos de prueba que fueron inadmitidos, es decir, que no fueron admitidos a pesar de ser útiles, pertinentes, relevantes, idóneos, pero a pesar de eso fueron inadmitidos. Eso pudo haber sucedido en primera instancia o pudo haber sucedido en segunda instancia, respecto de la prueba nueva, la prueba de nuevo conocimiento o la prueba nueva porque no existía antes. Es decir, si se trata de inadmisibilidad de un elemento probatorio o si se trate de valoración de la prueba, el tribunal todavía puede pronunciarse en cuanto al fondo siempre y cuando la prueba que se admitió de alguna manera le da el sustrato, le da el sustento o el fundamento necesario para resolver. Es decir, es cierto, se inadmitió cierta prueba o se valoró equivocadamente cierta prueba, valoración jurídica, no fáctica. Se valoró inadecuadamente cierta prueba, pero la prueba que obra dentro del expediente es suficiente para resolver el asunto, entonces la sala podría pronunciarse en cuanto al fondo y dictar ellos sentencia como si fueran tribunal de instancia. Pero si la sala considera que la prueba no admitida es capaz de incidir en el fallo, entonces va a devolver los autos para que esa prueba no admitida se pueda admitir, por supuesto, y producir. Entonces esto como que es una forma de, como que dice, ¿qué va a hacer la sala dependiendo el caso concreto cuando se trata de prueba no admitida o prueba mal valorada? Otra vez, va a depender. La solución al caso no es idéntica porque depende si hay o no elementos que permitan fallar con acierto o si se determina que la prueba que no se admitió es capaz de incidir en el fallo. El artículo 538, es el penúltimo de este capítulo, dice que el tribunal va a desestimar el recurso cuando, no obstante existir error en la fundamentación, porque hay vicios o defectos que producen infracción o errónea aplicación de las normas, pero si se establece que la sentencia es correcta
y ajustada a derecho conforme a otros fundamentos y motivos jurídicos de derecho, el tribunal solamente va a corregir la motivación. Miren, esto resulta un poco raro porque, ¿qué les podría decir? Es como hacerle la plana al tribunal inferior en grado. Sí, el recurrente tiene razón, aquí hay vicios, aquí hay defectos, aquí hay infracción de normas de derecho, aquí hay errónea aplicación. Sin embargo, la sala considera que la sentencia es correcta y que está ajustada a derecho y que perfectamente se puede fundamentar de otra manera. Entonces nosotros vamos a fundamentar esta sentencia porque la estimamos correcta y justa y conforme a derecho y la vamos a fundamentar de esta manera. Y entonces viene la sala y da otros fundamentos y otros motivos de derecho jurídicos. O sea, poco raro, ¿no? Pero ni modo, es una facultad que el legislador le ha concedido a la sala en defensa de aquellas sentencias que pues la sala ha considerado que a pesar de contener infracciones de ley, el fallo resulta justo, correcto, adecuado. Cuando el recurso se desestima, se condena en costas al recurrente. Ok, jóvenes, aún es todo por ahora. Vamos a finalizar la grabación y pasar asistencia.